Me da mucho gusto compartir con ustedes en esta noche y pues es un tema tremendo, ¿verdad? Porque nos tomaría dos, tres, por lo menos, conferencias o Zooms para poder explicar el libro del Apocalipsis, pero como su título lo dice, es solamente un breve panorama. Y sin más preámbulos, solamente vamos a comenzar recordando que este fue el último libro que escribieron los apóstoles de Jesucristo, el último libro que escribió el apóstol Juan. Él tenía aproximadamente pues como 95 años de edad cuando fue exiliado en la isla de Patmos, que se encuentra exactamente a más o menos 56 kilómetros de Turquía, la isla de Patmos. Así que cualquiera de ustedes que va por allá por Turquía o por Grecia, ¿verdad? Es muy fácil cruzar el mar Egeo y te encuentras en la isla de Patmos donde estaba el apóstol Juan. La isla de Patmos tiene aproximadamente, si quieren tomar nota, 48 kilómetros de circunferencia. 48 kilómetros de circunferencia, 16 kilómetros de largo y tiene casi 10 kilómetros de ancho. Con esto nos damos una idea que era una isla bastante pequeña donde el Imperio Romano mandaba a los exiliados políticos y entre ellos pues se encontraba Juan. Pues lo acusaron de diferentes cosas, principalmente por predicar el Evangelio. Pero Juan comienza el libro Apocalipsis en el capítulo 1, todos ustedes me imagino que tienen abierta su Biblia en este momento, diciéndonos que es una revelación. La palabra revelación es la palabra precisamente apocalipto. De ahí viene la palabra apocalipsis. La palabra apocalipto o apocalipsis significa revelar, o sea, sacar algo a la luz, descubrir algo, publicar algo que estaba escondido como si fuera un misterio. La palabra apocalipto. Y se usaba por los griegos cuando, por ejemplo, cubrían una estatua de mármol que estaba oculta y que un escultor la quería dar a conocer, pues le ponía una manta. Y el momento en que le quitaban la manta a la estatua, quedaba al descubierto. Esta acción se llama apocalipto, o sea, poner algo al descubierto. Actualmente en el siglo moderno, cuando alguna fábrica de carros muy famosa tiene un carro que va a presentar, hacen un cóctel, hacen una fiesta y cubren el coche, un Corvette, un BMW, un Ferrari, etcétera, etcétera. Y el momento que le quitan la manta, para que ustedes tengan una idea, esa acción se llama apocalipto. De ahí viene la palabra apocalipsis, descubrir algo o ponerlo al descubierto. Este libro, que consta de 22 capítulos, es algo que Dios nos pone al descubierto, nos quita completamente la manta, las vendas, para que nosotros, sus santos, su iglesia, podamos ver el futuro, asomarnos por una ventana que está oculta al mundo, porque el mundo no puede entender este libro con trabajo muchos cristianos, y podamos ver lo que viene a acontecer en los próximos años, que son 21 juicios de Dios. Son siete sellos que son los que comienza el libro, 7 trompetas y 7 copas. 7 por 3, 21. 21 juicios tremendos que van a devastar completamente al mundo. Van a caer una lluvia de meteoros sobre el mundo, más casi todos los ríos, los mares van a ser contaminados, etcétera, etcétera. Y estos 7 años se consideran en la Biblia la tribulación o la 70 semana de Daniel. Principalmente son 3 años y medio donde el anticristo hace un pacto con Israel, y los últimos 3 años y medio se llama la gran tribulación. Entonces, estos 7 años que cubren el libro del Apocalipsis, del capítulo 4 al capítulo 19, se llama la gran tribulación, o sea, la última fase en la que Dios juzga al mundo, culminando en el capítulo 19 con la venida de Jesucristo. Entonces veamos rápidamente que en el capítulo 1 Juan confiesa que esta revelación, esto que se puso al descubierto, viene del cielo, viene de Jesucristo, y mientras él se encontraba ahí en Patmos, un ángel le revela al apóstol Juan
todas estas cosas que vamos a continuación de una forma bastante breve a estudiar. Entonces, en el capítulo 1, Jesucristo se presenta de repente en persona, ya glorificado, ya sin sangre, ya completamente, ya no tenía ese cuerpo deshecho, martirizado, desarticulado que tuvo cuando lo bajaron de la cruz. Se manifiesta Juan y Juan estaba caminando nos imaginamos, por la playa, cuando de repente oye una voz que le dice, versículo 12 que habla conmigo y le dijo que estaba en medio de 7 candeleros. Y ve a Jesucristo con los ojos como llama de fuego. Tratemos de imaginarnos esto por un momento. El pelo como blanca lana, con una vestimenta de lino fino blanco, con un cinto de oro y los pies como bronce bruñido. Todo esto tiene un significado a través del libro, pero esta es la forma como Jesucristo se presenta y detrás de 7 candeleros. Los candeleros significan la iglesia. Por eso el candelero en el Antiguo Testamento representaba la luz o el Shekinah de Dios. En el Nuevo Testamento el candelero representa la iglesia. ¿Por qué 7? Porque en el capítulo 2 y en el capítulo 3 Cristo menciona el mensaje a 7 iglesias. Entonces estas 7 iglesias representan todas las iglesias desde hace 2000 años, y cada una de ellas tiene características que tiene tu iglesia donde tú estás, que tiene la iglesia donde yo estoy, y son características muy importantes porque de las 7 iglesias Cristo llama a 5 al arrepentimiento. Ya en el capítulo 2 y el capítulo 3 pues están las 7 iglesias principales, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, la Odisea, que es la última iglesia, etcétera, etcétera. Y a cada una le manda Jesucristo una advertencia, y a cada una le manda a 5 arrepentirse, y a cada una le manda también diferentes promesas que son las que vamos a tener cuando lleguemos al cielo. Inmediatamente después del capítulo 2 y el capítulo 3, vemos que Juan, en el versículo 1, capítulo 4, dice: después de esto, y miré una puerta al cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo: sube acá. O sea, el apóstol Juan, recordemos algo antes: la carne y la sangre con la que está compuesto nuestro cuerpo y tu cuerpo, así como estamos, no podemos ir al cielo, porque el cielo tiene otra frecuencia, es una dimensión espiritual completamente diferente a la de nosotros. Así que es imposible que nuestro cuerpo pudiera, así como no podemos sobrevivir en la Luna ni en Marte, por la diferencia que existe de atmósfera, de condiciones, no hay agua, etcétera, etcétera. En el cielo sucede lo mismo. Entonces, para que podamos llegar al cielo, mientras estamos aquí en la tierra, el cuerpo no puede subir hasta que resucitemos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con el apóstol Juan? ¿Qué es lo que sucedió con Ezequiel el profeta? Capítulo 8 y 9 de Ezequiel, que Dios lo saca de la tierra también y lo transporta al pasado. Entonces, hay varios ejemplos en la Biblia. Pablo es otro ejemplo, según de Corintios 12, donde es sacado también de su cuerpo y llevado al cielo. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, porque somos un espíritu, tenemos un cuerpo y tenemos un alma, y vivimos dentro de un cuerpo. Repito, somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, Dios saca el espíritu de Ezequiel, sube el espíritu de Pablo, sube el espíritu de Juan, y el cuerpo se queda aquí en la tierra. En otras palabras, nuestra parte espiritual puede viajar. Esta es una de las explicaciones que podemos dar de los sueños. En los sueños tú te sales del cuerpo y viajas y ves castillos y tienes conversaciones con personas, etcétera, etcétera. Son cosas que pasan en la dimensión espiritual. Así que en el espíritu, Juan es llevado al cielo mientras su cuerpo se queda aquí abajo en la tierra. Entonces ahí en el espíritu, pues Juan ve todo desde arriba, ve lo que va a pasar en el mundo y comienza a tomar nota, porque se le pide, ¿verdad?, que tome nota de todo lo que él está viendo para que nos los pueda comunicar. En el capítulo 4, Juan ve el cielo y ve a un trono sentado con 24 tronos más,
que son los 12 apóstoles y los 12 tribus de Israel, ya representando el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque en el Apocalipsis, apúntalo, hay aproximadamente 348 citas, repito, 348 citas del Antiguo Testamento. Así que el Apocalipsis es un libro que se toma casi todo el Antiguo Testamento, y para poder interpretar el Apocalipsis, los cuernos, los candeleros, las copas, etcétera, etcétera, tenemos que recurrir al Antiguo Testamento. Por eso es que en el libro del Apocalipsis ya la iglesia no está aquí. Ahora Dios regresa con Israel, a Juan se lo sube al cielo, representando el rapto de la iglesia, porque desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 no aparece la iglesia en la tierra. Entonces, esto nos habla claramente que el rapto tiene lugar entre el capítulo 4 y el capítulo 19 del Apocalipsis. Los santos que vamos a ver que aparecen ya después del capítulo 4, como los 144,000 y el grande avivamiento que va a haber durante la tribulación, van a ser santos que se van a convertir durante la tribulación, y la mayor parte de ellos van a ser sellados con el Espíritu Santo si aceptan a Cristo, y se salvarán del anticristo. Y la mayoría de ellos que no van a aceptar a Cristo en la tribulación serán sellados con el 666 en la frente o en la mano derecha, y serán condenados eternamente en el infierno. Pasamos al capítulo 6, donde comienzan los sellos. Y cuando en el capítulo 5 anteriormente Cristo es retratado en el cielo, veamos esto. Aquí tengo un papel, y antiguamente los reyes escribían todo en lo que se llama pergaminos. Muy bien, este es un pergamino, y entonces escribían un recado, un rey a otro rey, y siempre le ponían un sello al pergamino donde se abría el pergamino, el sello con cera, para que el recipiente supiera que me la mandó el rey Juan Carlos o el rey Enrique VIII, etcétera, etcétera. Entonces, este pergamino le es entregado en el capítulo 5 a Cristo. Es un librito sellado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos. Y le es entregado a Cristo porque Él es el único digno, porque hay una voz en el cielo, en el capítulo 5, que dice: ¿quién es digno de abrir este librito? O sea, de quitarle los sellos que contienen las 7 trompetas y las 7 copas de los juicios de Dios sobre el mundo. Entonces, no hubo nadie que respondiera que era digno, más que la raíz de David, el león de la tribu de Judá, la persona de Jesucristo. Entonces, en el capítulo 6 comenzamos nosotros viendo que es Cristo el que comienza a quitar el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, 4, 5, 6, 7, y estos 7 sellos cubren casi toda la gran tribulación, porque debajo de los sellos están las trompetas, y debajo de las trompetas están las copas. Entonces, mucha gente ha tratado de pensar cuánto tiempo llegará para poder, en los primeros años serán los 6 sellos, y otros 6 años las trompetas, y otras las copas. No nos confundamos. Las trompetas y las copas se encuentran dentro de este libro. Entonces, cuando Cristo abre el primer sello, aparece un caballo blanco, que es el anticristo. Capítulo 6, versículo 1 y 2 de Apocalipsis, aparece sin flechas, y simbolizando que el anticristo entra al mundo en son de paz. O sea, va a entrar con una paz falsa. Apúntalo, Daniel 8, 23 al 25, segunda de Tesalonicenses del 3 al 8, etcétera, etcétera. Y esto va a engañar a los judíos, que van a comprometerse a firmar un tratado donde se les garantiza 7 años de paz. A la mitad, el anticristo, sabemos, lo va a violar, y se viene la gran tribulación. El segundo sello, ya encontramos la guerra, y ahí comienza la devastación de la gran tribulación. El tercer sello, la peste. El cuarto sello, todo está en el capítulo 6 de Apocalipsis. Encontramos una cuarta parte de la humanidad muerta. Imaginemos nada más, una cuarta parte. Somos 8,000 millones de personas
actualmente en el siglo XXI, 8.000 millones de personas aproximadamente. Una cuarta parte serían 2.000 millones de personas que van a morir al principio cuando comiencen las guerras. Esto va a ser una devastación tremenda nuclear. Rusia mandará bombas y Corea del Norte y China, etcétera, etcétera. Va a ser algo que va a afectar a la población del mundo, eliminando a 2.000 millones de personas. Y para que tengamos una ligera idea de cuántos son 2.000 millones de personas, bueno, desde Alaska hasta la Patagonia, o sea, todo el continente americano, hay 1.100 millones de personas. Desde Alaska hasta la Patagonia hay aproximadamente 1.100 millones de personas. Entonces, van a desaparecer del mundo casi 2 continentes americanos, para que tengamos idea geográficamente del terreno que va a desaparecer solamente en el cuarto sello. En el quinto sello aparecen ya todos los mártires que han muerto durante mucho tiempo, y dice la Biblia que se encuentran platicando con Dios ahí en el cielo. Tienen oídos que no tenían abajo en la tierra, tienen ojos que no tenían aquí abajo en la tierra, su conciencia permanece y tienen cuerdas vocales para comunicarse con Dios, porque en la otra vida vamos a estar conscientes, vamos a hablar, vamos a oír, vamos a tener conciencia de nuestra persona, porque ahí se encuentran platicando con Dios y ya están en el cielo, pero no han sido todavía resucitados. Entonces se les dice que se esperen hasta que todo el número de mártires de toda la tribulación se complete, y entonces ya puedan ellos descansar. Entrando al capítulo, al sexto sello, encontramos ya la devastación total que cubre ya la última parte de la gran tribulación, porque ya ahí se abre el sexto sello, versículo 12, capítulo 6, un gran terremoto, el sol se pone negro como silicio, las estrellas, que desde luego no son literalmente estrellas, son meteoros, caen sobre la tierra, el cielo se desvanece como un pergamino, se enrolla, y todos los montes y todas las islas desaparecen. Esto es el mismo retrato que encontramos en Ezequiel capítulo 38, en Isaías capítulo 13, que son el mismo terremoto, las mismas condiciones en las que el sol va a aparecer, y en el capítulo 27 del 3 en adelante del libro de Isaías. Entonces, vemos aquí en este sexto sello algo muy importante. Dice el versículo 15 de Apocalipsis 6, y los reyes de la tierra, los grandes, ricos, capitanes, poderosos, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el rostro y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. O sea, este sexto sello está describiéndonos la última parte de la gran tribulación. Y aquí, ¿cómo lo podemos comprobar? Porque en el capítulo 13, ¿verdad?, de Apocalipsis, dice la Biblia que cuando el anticristo aparezca, que va y el mundo lo reconozca como Dios y como el máximo líder de la humanidad, van a decir: ¿quién como él? ¿Quién podrá luchar contra él? Pero vean la reacción en el sexto sello. Aquí se esconde toda la gente, y es una reacción completamente de temor, ya no de exaltación, dándonos cuenta que ya Jesucristo comienza a bajar, comienzan a sacudirse el cosmos, los sistemas y los poderes del universo, y la gente comienza a temblar ante la venida de Jesucristo. En el capítulo 7 encontramos algo muy importante que nos habla que la iglesia, tú y yo, no vamos a acabar la gran comisión que se encargó en Mateo 24, porque será predicado el evangelio y entonces llegará el fin, será predicado hasta el último de la tierra. Y también dice en Mateo 24, ¿verdad?, que Mateo 28, que se nos encarga que nosotros predicamos el evangelio. Pero cuando Cristo sube al cielo, los apóstoles continúan recibiendo mucho más revelación de Dios, y ellos enseñan que la iglesia va a terminar no en un gran avivamiento, sino en una gran apostasía. Primera de Timoteo 4:1
el Espíritu dice que muchos apostatarán en los últimos tiempos. Segunda de Timoteo capítulo 3, porque vendrá tiempo en que ya no querrán saber la sana doctrina. Segunda de Pedro capítulo 2, porque así como hubo falsos profetas, habrá hombres que harán escarnio y se burlarán de las cosas de Dios, etcétera, etcétera. Y todo el epístola de Judas, que es el libro antes de Apocalipsis, describe a toda la apostasía y las características de los falsos profetas que abundarán antes de que Jesucristo regrese. Así que cuando todos esos profetas abunden en el mundo, nos damos cuenta que nos encontramos cerca ya del rapto de la iglesia del Señor. Entonces la iglesia, en conclusión, va a fracasar. No vamos a evangelizar nosotros el mundo, porque el mundo ahorita todavía hay más de una tercera parte no está evangelizado. Dios tendrá que regresar a judíos, y es lo que encontramos en el capítulo 7 del Apocalipsis. Ahí encontramos, ¿verdad?, a cantidad de judíos donde van a ser sellados 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Y nos muestra claramente que ellos, judíos étnicos, aquí son realmente judíos de mamá judía, porque en la Biblia, para que alguien sea judío tenía que ser papá. Por eso las genealogías son de los papás. Engendró a fulano de tal, Pepe engendró a Juan, Juan engendró a Gabriel, etcétera, etcétera. No se encuentran las mamás, de vez en cuando se menciona una mujer. Pero en Israel, actualmente en Israel, si una persona tiene una mamá que es judía, es judío o lo legalizan como judío en Israel. Bíblicamente tiene que ser de papá judío. Bueno, entonces estos 144,000 sellados por Dios serán judíos, ya sea papá o de mamá, pero serán judíos de la tierra de Israel. Y ellos van a salir al mundo y van a terminar la comisión que dejó la iglesia incompleta, porque todo este avivamiento no será antes del rapto, será durante la tribulación. Así que Dios regresa otra vez a Israel, y por lo que la iglesia no puede estar ya en el mundo. Este es el problema por el cual no encontramos a la iglesia desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, porque ya la iglesia subió al cielo en el capítulo 4, viene ya Dios, regresa a Israel a cumplir las promesas del pacto abrámico de Abraham, Isaac y de Jacob, y de cumplir las promesas a Salomón, al rey David, a los profetas, de que vendría un reino, que fue la pregunta que los apóstoles le hicieron a Cristo en Hechos capítulo 1, cuando iba a ascender a los cielos. Oye, Señor, ¿restaurarás el reino? Todos estaban esperando el reino, que Cristo llegara y venciera al imperio romano, pero esa promesa, todos se sintieron decepcionados porque no sucedió. ¿Por qué? Porque sería hasta después de la gran tribulación. Entonces es necesario que Israel regrese a Dios, los va a juzgar, los va a purificar Dios en los 3 años y medio que van a estar en la tribulación, y Cristo regresa con nosotros después de que estemos en el cielo, cuando Israel ya se convierte y puedan entrar al milenio con todos nosotros. En el capítulo 8 encontramos de Apocalipsis una escena preciosa que nos habla del poder inmenso de la oración. Y aquí encontramos, ¿verdad?, que dice el capítulo 8, versículo 3, que vino un ángel y se paró frente al altar. Todo esto está en el cielo, no el altar del tabernáculo de Moisés. En el cielo hay un altar, en el cielo hay un tabernáculo que fue de donde copió Moisés la escenografía, ahí en el libro del Éxodo, porque cuando Dios le dice a Moisés, haz el tabernáculo, le dio planos Dios del tabernáculo, y era el tabernáculo que estaba en el cielo. Así que el tabernáculo que hizo Moisés en el desierto es la copia exactamente de cómo está en el cielo. Hay un atrio, hay un altar, lugar santo, lugar santísimo, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver que en toda la tribulación se abre el cielo y se ve el altar de Dios y se abren a los ángeles, pero ahora en lugar de los sacerdotes son los ángeles sirviendo a Dios. Y esto es lo que el capítulo 8 nos describe. Vi entonces, y un ángel se paró ante el altar con un incensario de oro. Entonces veamos el altar, un ángel se acerca con un incensario de oro. Se le da mucho incienso para añadirlo a las oraciones. Escuchemos, el incienso en el Antiguo Testamento representa las oraciones. Por eso es algo que sube, era una mezcla de ciertas
características químicas o elementos químicos del incienso, pero representa las oraciones. Todo esto es simbólico, y entonces dice la Biblia que de la mano subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y vean ustedes que entonces es un incensario que está Dios guardando nuestras oraciones. Cada lágrima que tú derramas, cada oración que tú haces en la mañana, te pido por mi hijo, Señor, te pido por mi esposo, te pido por el trabajo, te pido, Señor, por aquello. Todo es guardado, nuestras lágrimas. Cada lágrima que tú has derramado es guardada por Dios de una forma impresionantemente santa, con un simbolismo impresionante que se nos da en el Apocalipsis. Entonces este ángel está llenando el incensario o esperando que se llene el incensario de las oraciones de nosotros, y entonces cuando ya se llene el incensario, escuchemos esto, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario, el ángel toma el incensario, lo llena del fuego del altar y lo arroja sobre la tierra. Y en el momento que arroja el incensario, significa cuando estas oraciones son respondidas, es lo que significa cuando arroja el incensario sobre el mundo, significa estoy y voy a contestar sus oraciones y ninguna quedará sin contestar. Y cuando volteé el incensario, hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Escuchemos esta lección tan hermosa que Dios nos da. Dios no hace nada más que a través de nuestras oraciones. Y son las oraciones de nosotros las que van a acelerar a que Jesucristo regrese y a que los juicios de Dios caigan sobre el mundo. Y Dios está esperando las oraciones de todos nosotros para llenar ese incensario y hasta que se llene, porque así lo ha dispuesto Dios. No puede Dios volcar sus juicios sobre este mundo. Y el momento en que lo haga, las 7 trompetas que comienzan la gran tribulación son tocadas, donde en estas 7 trompetas, la tercera parte de la tierra, la tercera parte del mar, la tercera parte de los ríos, la tercera parte de la luna y las estrellas son contaminadas completamente. Y entonces viene el capítulo 9, donde Dios manda a un ángel a bajar al centro de la tierra y abrir la prisión de los demonios, porque la Biblia dice que cuando las personas que no tienen a Cristo bajan al infierno, los demonios al abismo y los ángeles al Tartarus, que se encuentra en 2 Pedro capítulo 2. Entonces hay 3 prisiones en el centro de la tierra, una para los seres humanos o para los espíritus humanos que no van a entrar al cielo, en el infierno. Entonces en el infierno no hay demonios, hay puros espíritus de seres humanos que están esperando el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 al 15, que es el juicio de los incrédulos. Los demonios van al abismo. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Cuando Cristo lo iba a sacar, le gritaban los demonios, no nos mandes al abismo, o sea, ese lugar de los demonios. Y acuérdense que se fueron a los puercos. Y los ángeles que se rebelan contra Dios, sobre todo los del capítulo 6 de Génesis, se encuentran en prisiones eternas de oscuridad. Entonces, en la 5ª trompeta, baja un ángel al abismo y quita las llaves y abre la puerta, y todo, imaginémonos esto, todos los millones de demonios que se encuentran en el abismo van a salir a la superficie de la tierra y van a rodear toditita la tierra con el único propósito de atormentar, escucha la palabra, a los seres humanos, porque esta es la especialidad de Satanás: atormentarte, producirte pesadillas, producirte temores, miedos. Y si me muero, ¿qué voy a hacer? Y si se muere mi esposo, y si sube el peso, y si cae el petróleo, y si pasa eso, y si pasa aquello, etcétera, etcétera. Y ante estos temores y ante estos miedos, ¿cómo responde la humanidad? Unos pues van por el tequila, van por el alcohol, otros van por las drogas, otros por pastillas tranquilizantes,
necesitamos de alguna manera, muchos seres humanos, es la forma como responden, se anestesian, porque pues bajo el alcohol, ¿verdad? Te olvidas de tus problemas y se te mete lo macho, y yo soy hijo de Pancho Villa y voy a hacer, y todas las mujeres son igual, con las drogas te metes en un mundo completamente psicodélico, con las pastillas tranquilizantes, te metes químicos que te alteran totalmente tu metabolismo, en fin, todas estas puertas que el ser humano usa, las usa porque están atormentados, porque no pueden enfrentar la realidad en sus cinco sentidos. Esta es la respuesta del alcoholismo, de la drogadicción. Están buscando una escapatoria y creen que la pueden encontrar como una rueda de la fortuna. Te subes a la rueda de la fortuna y cuando estás arriba, pues la rueda de la fortuna tiene que bajar otra vez y tocar tierra. Se te tiene que pasar la borrachera, se te tiene que pasar el pasonzote que te diste con drogas y con cocaína y con marihuana o con todas las drogas que hay. Las pastillas tranquilizantes se te tienen que pasar y cuando se te pasa y te vuelves a enfrentar la realidad es peor porque te das cuenta que te encuentras deprimido, que no hiciste nada, que te afectaste el hígado, te afectaste, etcétera, etcétera. Entonces, este es el propósito de vivir en paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, dijo Jesucristo. Necesitamos entender esto. Estamos bajo un mundo rodeado de una dimensión espiritual que los demonios espíritus están buscando la manera de entrar a tu vida, de producirte pensamientos de suicidio, de que dejes a tu esposa, de que cometas adulterio, de que veas pornografía, de que te drogues. Pues estos demonios que están actuando espiritualmente y no los vemos ahorita, van físicamente a subir al mundo. Imaginémonos esto y van a comenzar a atacar a los seres humanos y les van a producir el efecto que los alacranes o los escorpiones producen cuando pican a un ser humano. Lo dice el versículo 4. Se les mandó a estos demonios que no dañaran la hierba, ni cosa verde, ni a árboles, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello. O sea, acordémonos que en el capítulo 7 se sellaron los 144,000. A los que no tuvieran el sello son los que van a ser atormentados. Actualmente tú tienes el sello del Espíritu Santo y yo tengo el sello del Espíritu Santo. Eso es una garantía tremenda para que si yo siento que vienen pensamientos malos a mi vida o vienen pensamientos de temor o siento una incapacidad ante algo, inmediatamente entro y saco el escudo de la fe, la espada del Espíritu y comienzo a citar la palabra de Dios. Con mi Señor, tú eres más grande, tú eres esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, líbrame del lazo del cazador, de la peste destructora, de saeta que vuela de día, como dice el Salmo 91. Comienzo a repetir los versículos que memorizo todos los días y eso hace que estos pensamientos desaparezcan y pueda acostarme y dormir en paz. ¿Por qué? Porque más grande es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Pero en ese tiempo, en la tribulación, los seres humanos serán atormentados. Y dice el versículo 5 del capítulo 9 del Apocalipsis. Les fue dado no que los matasen, sino que los atormentaran. Ahí está. 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Para los que no sepan, hace muchos años vivíamos en Acapulco. Alan estaba chiquito, estaban chiquitos todos los hijos, de verdad. Y no se imaginan la cantidad de alacranes que hay en Acapulco. Hay los güeros y como en Durango también, en el norte de la República Mexicana, en Durango son muy famosos los alacranes, aunque ya han disminuido bastante. Gracias a Dios que durante todo ese tiempo, a mí nunca me picó un alacrán, ni tampoco a mis hijos, pero teníamos unos misioneros que nos cuidaban y que nos coacharon desde mucho tiempo, y a uno de ellos, Johnny Lynch, le picó un alacrán. Y cuando le picó el alacrán, el secreto cuando una víbora te muerde o cuando un alacrán te pica, el secreto es no sentir miedo. Porque si te pones, ay, me voy a morir, y el otro, eso acelera el veneno para que sea más rápido el efecto. Entonces tú tienes que estar tranquilo, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios, Señor, estoy en tus manos, etcétera, etcétera. Porque el alacrán produce un hormigueo primero aquí en el brazo y después aquí en el cuello,
y sientes que te comienzas a asfixiar y que no puedes respirar. O sea, es una sensación terrible porque sientes que te estás ahogando cuando son venenos muy fuertes, ¿verdad? Casi siempre, la mayor parte de los piquetes de alacrán se quitan inmediatamente con relajamiento. Unos dicen que tomando huevo, etcétera, etcétera. Pero cuando el veneno surte efecto, es una sensación tremenda. Pues esta quinta trompeta atormentará a los seres humanos y el sexta trompeta vienen y se desatan los cuatro ángeles que están amarrados junto al río Éufrates, versículo 13, capítulo 9 del Apocalipsis. El sexto ángel tocó la trompeta y se desataron los cuatro ángeles. Imaginémonos estos angelitos para que estén amarrados desde hace más de 2600 años junto al río Éufrates. Es porque tienen un poder, una crueldad, un odio contra la humanidad, que Dios dijo, si los dejo sueltos, acaban con el mundo entero. Entonces, ahí están amarrados junto al río Éufrates. Es muy interesante que sea el río Éufrates el lugar donde están amarrados, porque en el capítulo 16 de Apocalipsis encontramos que el río Éufrates se va a secar para que entren del oriente y del Asia los reyes o los gobernantes que se vienen a Jerusalén a pelear la batalla de al Armagedón o la Tercera Guerra Mundial del río Éufrates. Entonces, todo el río Éufrates alrededor es un símbolo de maldad tremenda en la geografía que estamos nosotros teniendo a nuestro alrededor. Entonces, fueron desatados para matar, versículo 15, a la tercera parte de la humanidad. En el cuarto sello, vemos nosotros que van a morir una cuarta parte, 2,000 millones de personas. Aquí en la sexta trompeta van a morir otra tercera parte de la humanidad. O sea, podemos calcular que cuando Cristo regrese en la segunda venida junto con nosotros a la tierra, van a sobrevivir únicamente una tercera parte de los seres humanos. La mayoría van a morir de gases, de intoxicación, de radiaciones, de cáncer producida por el veneno de las bombas atómicas, las bombas de hidrógeno, que ya no tardan en pulular en el mundo. Todo esto que estamos platicando, recordemos que no es para asustarnos, todo lo contrario, es para asomarnos al futuro y que veas que en el futuro, si tú estás buscando dinero, estás buscando placer, estás buscando jajaja, jijijo, y me voy a divorciar y voy a tener 3 esposas y 4 esposas y voy a hacer dinero y voy a robar y voy a transar porque el que no transa no avanza, etcétera, etcétera. Ve el futuro y te vas a dar cuenta que va a ser vanidad de vanidades. Todo donde tú pongas tus ojos que no sean en la cruz de Cristo, estás en un camino que conduce a la muerte. Así que tienes que estar completamente consciente a través de estos estudios y de la bendición que te da Dios en este momento de escuchar el libro del Apocalipsis de una forma rápida y breve para que podamos prepararnos. Este es el principal propósito de Dios, no para asustarnos, para prepararnos. Si me hablan y me dicen, en 3 días viene un terremoto a México o un volcán va a explotar, ay, pues no me estén asustando. No, no te estamos asustando, te estamos advirtiendo para que te prepares, para que tomes las precauciones debidas y puedas evitar el mayor número de daños posibles. Esto es lo que está haciendo Dios cuando nos habla el futuro y con sus profecías. Nos está preparando para que estemos listos para encontrarnos con Él y que no pongamos los ojos en ninguna cosa de la tierra, sino que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. Como dice Colosenses 3, versículo 1, el apóstol Pablo, pon tus ojos en las cosas de arriba y no en la tierra, donde nuestra vida está escondida con Cristo. Y cuando Cristo se venga, nuestra vida será manifestada juntamente con Él. Y pues ya entramos al capítulo 10, donde hay un misterio que se va a consumar. El capítulo 11, los 2 testigos que van a levantarse ya al final de la tribulación, son los últimos testigos que Dios va a levantar. El anticristo los va a matar. En el capítulo 12 se describe toda la persecución del anticristo contra los judíos. En el capítulo 13 ya vemos al anticristo reinando, marcando y controlando la economía del mundo con el 666. En el capítulo 14 ya vemos nosotros que comienza y cae completamente los juicios sobre todas las ciudades del mundo. En el capítulo 15, las últimas plagas de Dios. En el capítulo 16, las últimas 7 copas.
en el capítulo 17 el sistema religioso que se va a levantar en el mundo. En el capítulo 18 todas aquellas naciones que se van a unir en una gran conglomeración para el comercio, va a dominar la humanidad. Se va a levantar un centro comercial internacional en el Medio Oriente. En el capítulo 9 ya estamos nosotros en el cielo, es otra prueba que nos pasamos la tribulación en las bodas del Cordero, y después de las bodas del Cordero, el capítulo 19 muestra a Jesucristo bajando al mundo. Es una prueba evidencial tremenda de que la iglesia no va a atravesar la tribulación. Antes de la tribulación estamos en las bodas del Cordero, y una vez que estamos en las bodas del Cordero, bajamos con Cristo a reinar con Cristo. Y ya el 21 y 22 de Apocalipsis es la eternidad. Ya pasó el milenio, venimos con Cristo, y el 21 y 22 de Apocalipsis ya se nos muestra un cielo nuevo y una nueva tierra. Y vemos a la nueva Jerusalén bajando del cielo, y ya estamos viviendo en la nueva Jerusalén, donde ya finalmente, dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, no habrá más maldición. 1 Corintios 15 dice, el último enemigo que será vencido será la muerte. Y como en el milenio habrá muerte todavía, Isaías 66, nos damos cuenta que es hasta que entremos a la eternidad, cuando ya no hay muerte, cuando ya estaremos eternamente reinando con Dios en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Y esperamos que esta forma tan rápida y tan breve de ver el Apocalipsis de alguna manera te despierte el interés en vivir más cerca de Dios, en acercarte más al Señor, vivir una vida intensa de oración. Si tú la semana pasada orabas 20 minutos, trata de orar 30 minutos. Si el año pasado orabas 5 minutos, este nuevo año 2024, trata de levantarte en la mañana y pasar tiempo con Dios. Trata antes de comer, ir a tu cuarto, hincarte, leer un versículo. Antes de acostarte, te lo ruego, te lo suplico, acuéstate con la Biblia, porque si de día y de noche meditas en este libro de la ley, todo lo que hace vas a prosperar. El secreto para que te vaya bien en la vida es vivir cerca de Dios.